Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos del gran vencedor. Antes de empezar hoy en esta ocasión, hermanos, quiero primeramente darles saludos a cada uno de ustedes de parte de la congregación de Edinburgh, Texas, de allá de donde pues mi esposa y yo venimos. Estamos colaborando con estos hermanos, ahí ya tenemos tiempo. Me invitaron con el propósito de que les ayudara por un poco de tiempo, ¿verdad? Y ahora no me quieren dejar ir. Solo que ahí estamos con ellos, pero gracias a Dios estamos trabajando juntamente con ellos para la honra y gloria de Dios. Y antes de que se me olvide y para que usted ya pueda ir notando, el próximo seminario del Valle va a ser ahí en Edinburgh, Iglesia de Cristo. Hemos escogido, los ancianos han escogido las fechas 17, 18 y 19 de julio. Solo que marquen su calendario ya estas fechas para el año 2025. Y si acaso está vivo y con vigor, ¿verdad? Pues le invitamos para que vaya y esté con nosotros ahí en Edinburgh, Texas. Ahí estaremos para ayudarle. El tema que se ha escogido, pues no lo voy a mencionar porque todavía falta unas cositas que, como se llama en inglés, iron out, ¿verdad? Sacarle las arrugas para que así entonces ya podamos definitivamente hablar de el tema que se habrá de desarrollar en aquel entonces. Pero otra fecha importante son las conferencias de Houston, Texas. Se van a llevar los días del 18 al 20 en Houston, Texas, ahí en la congregación de Spring, Iglesia de Cristo. Si se va todo el 45, Spring está nomás como una cuadra del 45 cuando entra a la ciudad de Spring, Texas. Allí van a ver las conferencias. Un tema muy interesante, hermanos, la obra del Espíritu Santo. Y pues ahí vamos a estar. Me han llamado para que les ayude con 3 temas. Se va también a producir un libro de conferencias, solo que ahí puede conseguir ese libro, pero será también el 18 al 20 de abril, el año 2025. Es durante la famosa semana que aquí le llamamos Easter, ¿verdad? Quotations. Solo que ahí van a tener conferencias. Muy bien, pues voy pasando, nomás de pasada, hermanos, porque tengo una campaña en Amarillo, Texas, y pues ya me están esperando los hermanos ahí. El viernes empezamos y pues Dios mediante, ¿verdad? El viernes en la mañana salimos, no tan lejos de aquí, Amarillo, solo que ya llegamos con tiempo para descansar un ratito y luego empezar la campaña. Pero regresaremos y ya estará pendiente eso. Una vez más quiero dar las gracias no solamente a los ancianos de esta congregación, porque hablé con los 2 ya, ¿verdad? Hablé también con Julio. Lo pesqué en el camino de aquí a San Antonio. Pero en darme la oportunidad de poder traer la palabra de Dios a esta congregación durante este tiempo. Y también a ustedes quienes están presentes, listos y preparados para estudiar un mensaje en la palabra de Dios. Y esperamos, ¿verdad?, que este mensaje sea de estímulo, sea de ánimo a cada uno de nosotros, ya que es el propósito de la palabra de Dios, de que entre no solamente en nuestra mente, pero que pueda distribuirse por todas nuestras emociones para que así podamos recoger entusiasmo, alegría al escuchar la palabra de Dios. En esta ocasión quiero leer con ustedes un versículo que encontramos en el libro de Hebreos. Este versículo, ¿verdad? Lo encontramos en el libro de Hebreos y lo encontramos en el capítulo, déjeme encontrarlo aquí, ¿verdad? Hebreos capítulo 3 y versículo 14. Hebreos capítulo 3 y versículo 14. Y nos dice la palabra de Dios lo siguiente:
Hebreos capítulo 3 y versículo 14. Y voy a leer la Biblia de mi teléfono, por eso tengo el teléfono, hermanos, porque ya a mi edad se me está fallando la vista y estas letras, verdad, a veces no las puedo ver muy bien. Solo que Hebreos capítulo 13, versículo 14. Y usted dirá, pues consígase una Biblia más grande. No la puedo cargar, hermano, en la bolsa, hermano. Y no me gusta cargarla aquí. Hebreos capítulo 13 y versículo 14 dice la palabra de Dios lo siguiente. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a ir a Dios en oración. Bendito y eterno Padre, en esta ocasión le damos gracias porque usted nos ha traído ante su trono con el propósito, eterno Padre, de escuchar su palabra. Sabemos bien, eterno Dios, que es usted quien habrá de hablar por medio de ella. Sin embargo, sabemos bien, eterno Dios, el elemento humano que habrá de usar en esta ocasión, el cual es su siervo, eterno Padre. Le ruego, pues, que me ayude, eterno Dios, para poder traer a mi memoria las cosas que usted me ha puesto en mi mente durante la meditación sobre el tema que se quiere presentar hoy en esta tarde, eterno Padre. Y no solamente le pido por este servidor suyo, sino también le pido por aquellos quienes habrán de escuchar su palabra. Que usted, Padre eterno, les ayude para que atentamente puedan ver no solamente lo que está escrito, pero que lleguen a entenderlo para que así, eterno Padre, si de una manera u otra es algo que aún todavía no se ha asimilado en la mente o en la vida de nosotros, eterno Dios, que podamos entender cuál es aquello lo cual nos está deteniendo para que así se pueda asimilar y se pueda proyectar a través de nuestro pensamiento, nuestro hablar y nuestra vida, eterno Padre. Le queremos pedir que nos ayude para que esto se pueda cumplir. Una vez más, gracias por el tiempo que usted nos da y lo rogamos todo esto en el bendito nombre de su Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Al entrar estaba hablando con varios hermanos y también lo he escuchado, ¿verdad? De aquí durante los cantos y también en la oración, de que estamos viviendo en tiempos difíciles, hermanos. Eso que no hay ninguna duda en nuestra mente. Cuando usted lee la segunda carta de Timoteo, capítulo 4 y versículo 13, note lo que dice la palabra de Dios. Segunda Timoteo, capítulo 4 y versículo 13, dice... Segunda Timoteo capítulo 3 y versículo 13. Segunda Timoteo capítulo 3 y versículo 13 dice, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Esto está después de un versículo que le está animando a los cristianos de que si nosotros queremos vivir piadosamente en este mundo, tenemos que entender que nuestra tarea o nuestra manera de vivir en este mundo no va a ser un vivir fácil, sino que va a ser un vivir un poco difícil, no imposible, un poco difícil. Porque el versículo 13 dice, porque se va a ir de mal en peor. Y yo sé bien que quizás algunos de nosotros ya estemos experimentando este tipo de vida de parte de aquellos que están en el mundo y que son dejados llevar por la corriente de este mundo, como dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2 y versículo 3. Pero a pesar de todo lo que está sucediendo alrededor de nosotros, a pesar de que miramos nosotros que en ocasiones quizás no miremos la luz al otro lado del túnel, todo esto, ¿verdad?, nos tiene que dar a entender lo que dice este versículo de Hebreos capítulo 3 y versículo 14. Lo vuelvo a repetir. Hebreos capítulo 3 y versículo 14 dice la palabra del Señor lo siguiente. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio.
A lo cual nos lleva a una pregunta, porque al leer un texto, ¿verdad? Y para poder hacer un exégesis propio, necesitamos que entender que tenemos que hacerles preguntas al texto. Y aún también tenemos que hacer estudios de palabras al texto para que podamos encontrar, captar la mente del autor quien nos está escribiendo, qué es lo que él quiere comunicar a la mente de aquella audiencia a la cual está escribiendo, y qué es lo que quiere comunicar a usted y a mí durante este tiempo que estamos pasando juntos para estudiar la palabra del Señor. Y el versículo 14 claramente dice que somos participantes de Cristo, lo cual viene a darnos la pregunta, ¿verdad? ¿Cómo es que nos hicimos participantes de Cristo? Por si acaso a algunos de ustedes se les ha olvidado en cómo han sido participantes de Cristo Jesús. Recuerde que cuando usted y yo, antes de escuchar las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo, fuimos personas que andábamos en pecado. Romanos capítulo 3 y versículo 8 y 9 dice que no hay ni un justo en este mundo. Y el versículo 23 del mismo capítulo dice, porque todos han pecado y han sido destituidos de la gloria de Dios. El pecado nos ha detenido para entrar a la gloria de Dios y para entrar en Cristo. Y por lo tanto, cuando usted y yo nos dimos cuenta del pecado en nuestra vida y fuimos sinceros con nosotros mismos, entonces hicimos todo lo posible para poder deshacernos del pecado que nos hacía en aquel entonces. Hebreos capítulo 12 y versículo 1 y 2. Y nos dio a entender la Escritura que la manera en cómo esto se lleva a cabo es por medio de la sangre de Cristo Jesús. No hay nada más que quita el pecado de este mundo, sino que la sangre de Cristo Jesús. Amén. Esto claramente lo miramos nosotros en Hebreos capítulo 9 y versículo 14. Dice que no es la sangre de toros, de machos cabríos, etc., sino que la sangre preciosa de Cristo Jesús, lo cual nos da una conciencia limpia ante Dios. Y note lo que dice 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 21. El bautismo que ahora nos corresponde, no quitando las inmundicias de nuestra carne, sino que dándonos una clara aspiración hacia Dios. Entonces miramos nosotros que la sangre de Cristo Jesús es en el bautismo, en donde tenemos contacto con ella y somos lavados nuestros pecados y así venimos a tener participación con nuestro Señor Jesucristo. Punto. Es lo que la Biblia enseña. Y cuando llegamos a ese punto en nuestra vida, miramos nosotros que empieza un principio en nuestra vida. A esto la Biblia le llama vida eterna. Miramos nosotros, ¿verdad?, que dice Juan capítulo 3 y versículo 16. Por tanto, amó Dios al mundo, que ha mandado a su Hijo unigénito, para que nadie se pierda, sino que vengamos a creer en Él, lo estoy parafraseando, que vengamos a creer en Él, y para que así podamos tener vida eterna. Noten, el creer, que es la fe, nos lleva a lo que tenemos que hacer, lo que ya hemos mencionado anteriormente, para poder obtener vida eterna. Y esta vida que nosotros venimos a obtener, la vida eterna, es una vida que es posible, ¿verdad?, por medio del Espíritu Santo. Noten, el Padre nos ha llamado, Efesios capítulo 1, versículo 4, 1 de Pedro capítulo 1, versículo 2, y Jesucristo es el que ha derramado su sangre para que pudiésemos ser justificados delante del Padre. Y el Espíritu Santo es el que nos santifica y nos justifica para que así podamos levantarnos a una vida nueva. Esto lo declara 1 de Corintios capítulo 6 y versículo 11, y también lo declara 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17. Todo lo que entonces se nos da una vida nueva de parte del Padre, porque la vida nueva, la vida eterna procede del Padre. Versículo 15 de Juan 3 nos dice que viene del Padre. Entonces miramos nosotros que de ese momento empieza algo en nuestra vida. Y esto es lo que el autor aquí le está llamando en Hebreos capítulo 3 y versículo 14. Dice
nuestra confianza desde el principio. Pero noten, dice, mantengámonos firmes en nuestra confianza desde el principio. Y en ese momento que nosotros recibimos la gracia de Dios, el favor de Dios, gracias a Jesucristo y mediante el Espíritu Santo, Dios hizo posible que usted y yo pudiésemos ser colocados en el cuerpo de Cristo Jesús, porque dice Hechos capítulo 2, versículo 47, alabando y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia aquellos que debían de ser salvos. Entonces, cuando somos añadidos al cuerpo de Cristo Jesús, Dios entonces hizo posible que usted y yo pudiésemos tener un principio, pero en este principio Dios nos da propósito, Dios nos da una visión y Dios nos viene a equipar. Y esta manera de equiparnos, ¿verdad?, es constante, pero desde el principio Dios nos viene a equipar para que podamos nosotros lograr el propósito y la visión por el cual se nos ha presentado. Y a eso el escritor aquí dice que mantengámonos firmes en este propósito o en este principio. Miren, déjenme dar un ejemplo de esto. ¿Ustedes recuerdan Saulo? Saulo fue un hombre terrible, un hombre que amenazó la iglesia de Cristo. Él claramente lo dice en la primera carta de Timoteo, capítulo 1 y versículo 13. Note lo que dice el apóstol Pablo. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Noten lo que Pablo dice. Yo fui un hombre blasfemo, uno que vine a blasfemar en contra de Dios. Yo fui un hombre que vine a perseguir la iglesia. Vine a perseguir a los cristianos. ¿Recuerdan Hechos capítulo 9? En donde el Señor se le aparece al apóstol, a Saulo, le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te das cosas contra el aguijón. Y luego dice, e injuriador. Un hombre tremendamente celoso de su enseñanza del fariseísmo. Y él lo explica en el Filipenses capítulo 3, concerniente a eso. Dice, en cuestión de la ley, yo fui irreprensible. Nadie me vino a traer ningún reproche. Yo fui un hombre irreprensible. Yo conocía la ley, yo sabía bien lo que estaba haciendo. Solo que el apóstol Pablo nos está enseñando el lado mal de él. Pero luego cuando nuestro Señor Jesucristo se le aparece y él entonces, Dios, el Señor le dice al apóstol, le dice a Saulo, porque todavía no llega a ser Pablo, ¿verdad? Pero le dice a Saulo lo siguiente. En Hechos capítulo 9 y versículo 15 dice la palabra del Señor lo siguiente. Dice, el Señor le dijo, ve, aquí el Señor le está hablando a Ananías. Y lo que le está diciendo a Ananías fue algo que le comunicó a Saulo. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es noten, aquí el propósito, la visión que Dios ya le está inculcando o le había inculcado a Saulo, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y los hijos de Israel. Dios ya le dio. Por eso digo yo, cuando se refiere la palabra de Dios a usted y a mí, ¿cuál fue el propósito por el cual Dios le llamó a usted? ¿Lo conoce? Amén. Y si lo conoce, ¿verdad? ¿Se ha mantenido con confianza en ese principio hasta este momento? Claro que va a haber momentos difíciles en nuestra vida, así como lo vemos nosotros en el apóstol Pablo. Pero el apóstol Pablo
fue un hombre que se mantuvo firme, porque miramos nosotros en la segunda carta de Timoteo, capítulo 4, y versículo 7 en adelante, ya cuando el apóstol Pablo estaba siendo listo para ser sacrificado, es decir, puesto a muerte. Y dice el apóstol Pablo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he aguardado la fe. Un hombre que habló con seguridad de que lo que Dios le inculcó al principio, el propósito, dice: yo lo he hecho así como el Señor me lo ha inculcado. Yo he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Pero vuelvo a repetir, ¿verdad? Ya para aplicación a nosotros. ¿Qué de nosotros? ¿Qué de mi parte y qué de su parte? ¿Cuál ha sido su propósito al cual usted ha sido llamado? Es posible que usted quizás ha sido llamado para que sea maestro, para que venga a ayudar a los ancianos a equipar el cuerpo de Cristo Jesús. Como dice Efesios capítulo 4 y versículo 12. Dice: para equipar, para perfeccionar a los santos, para que cada quien venga a desarrollar su propio ministerio para la edificación. Pero se necesitan maestros, maestras, y claro, las maestras en su respectiva área de trabajo. ¿Ok? Pero también se necesitan a diáconos. Los diáconos tienen un propósito diferente. También se necesitan personajes, quizás el ancianato. El ancianato tiene un propósito diferente, como dice Hechos capítulo 20, versículo 28, de apacentar la grey, de mirar por la grey. Solo que hay diferentes propósitos por el cual usted y yo hemos sido llamados a la iglesia. Y es menester que usted y yo conozcamos estos propósitos por cuales hemos sido llamados. Ahora, Dios nos va a aparecer milagrosamente delante de mí y me va a decir: Poncho, tú tienes que hacer esto. Nosotros, con nuestras propias habilidades y dones que hemos recibido de parte de Dios, porque note lo que dice Primera de Pedro, capítulo 4. En la primera carta de Pedro, capítulo 4 y versículo 10, dice lo siguiente: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Ahora un hermano una vez dijo: bueno, hermano, estos eran los dones milagrosos. Ya estamos hablando cerca de los 60, ¿verdad? Y claramente no se sabe cuándo vinieron a cesar los dones milagrosos. Pero si fueron los dones milagrosos, a la iglesia infantil primitiva se les dio dones milagrosos por la imposición de las manos para que ellos así pudiesen cumplir el propósito en su vida. Pero mi punto que estoy tratando de establecer es que cada uno de nosotros no somos un vacío dentro del cuerpo de Cristo Jesús, sino que tenemos obras que desarrollar dentro de nuestro cuerpo. Efesios capítulo 2 y versículo 10 dice: porque vosotros sois hechuras suyas, creados por Cristo Jesús, para buenas obras, que se han establecido antes de la fundación del mundo. Noten, creados para buenas obras. Y Tito lo vuelve a repetir en Tito capítulo 2 y versículo 14. Y note lo que Tito dice ya en su carta, porque Tito fue dejado en Creta para que corrigiese lo deficiente, y uno de ellos era, ¿verdad?, de que es posible que los miembros de las congregaciones en aquel entonces no sabían cuál era el propósito de ellos en la congregación o en la iglesia. Pero note lo que dice Tito capítulo 2 y versículo 14. Dice así, Tito 2:14 dice: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad, hablando de Jesucristo, y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Y en el capítulo 3 y versículo 1, note lo que dice Tito: recordarles que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan y que estén, noten, y que estén dispuestos a toda buena obra. Solo que entonces
el concepto que quiero aclarar y que quiero enfatizar, imprimir en nuestra mente, es de que usted y yo tenemos obras que desarrollar. Y en estas obras que tenemos que desarrollar, allí vamos a encontrar nuestro don. Y lo tenemos que administrar conforme a la gracia de Dios. Y claro que todo esto es para el crecimiento, para la prosperidad del cuerpo de Cristo Jesús. Solo que al principio Dios nos ha dado propósito. Dios nos ha dado una visión. Es decir, Él nos ha presentado hablando a nosotros a dónde debemos de llegar. Una visión es algo que nos presenta nuestra situación presente, pero que también nos da un futuro a dónde tenemos que llegar. Y esto lo miramos nosotros que cuando yo entré al cristianismo, Dios me hizo saber que era un niño recién convertido. Y 1 de Pedro capítulo 2 versículo 1 y 2 nos dice que Dios quiere que cada uno de nosotros, como niños recién nacidos, deseemos la leche espiritual, no adulterada, es la palabra de Dios. Y preguntamos, ¿con qué propósito? ¿Cuál es el propósito por el cual yo debo de desear la palabra? Bueno, Pablo lo explica muy bien en Colosenses capítulo 3 y versículo 16. Dice así, Colosenses capítulo 3 y versículo 16, dice la palabra de Dios lo siguiente. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. Noten que el propósito de la palabra es de morar abundantemente en mi mente, para que me pueda enseñar y para que yo así pueda crecer, para que pueda exhortar a mi hermano o hermana. Ese es el propósito. Solo que entonces la visión de Dios es que yo tengo que llegar a ser una persona espiritual. Usted tiene que llegar a ser una persona espiritual. Y Pablo lo explica muy bien en Efesios capítulo 4. Note lo que dice Efesios capítulo 4 y el versículo ya 13. Ya hablamos del 12, pero note lo que dice el 13. Hasta que todos lleguemos, ¿quiénes son todos? Los miembros del cuerpo de Cristo Jesús. A la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. A un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Noten el propósito que Dios quiere o tiene en mente de que usted y yo lleguemos a ser maduros en todo esto. La palabra para indica razón, para que ya no seamos niños fluctuantes. Empezamos como niños recién convertidos, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por donquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar empeñan con astucia las artimañas del error. Solo que entonces, al principio Dios me dio propósito. Al principio Dios me ha dado visión. Y este propósito y esta visión la debemos de mantener, hermanos, hasta el fin. Hasta el fin. Y me pregunta a mí y a usted, o en esta ocasión, ¿verdad? ¿Ha mantenido su principio firme hasta este momento? Porque hay cosas que vienen a debilitar esta confianza. Hay cosas que vienen a debilitar la confianza que yo debo mantener firme hasta el fin. Y primeramente, uno de ellos es el temor. El temor. Nota lo que dice Proverbios capítulo 29, versículo 25. En Proverbios 29, versículo 25, dice la palabra de Dios lo siguiente. El temor del hombre pondrá lazo. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Pero ¿cómo es que el temor pone lazo? Una persona que está atado, una persona que está enlazado, ¿verdad? Es una persona que no se puede mover. Es una persona que está en esclavitud.
de aquel que le ha puesto el lazo. Y el que nos pone el lazo, ¿verdad? ¿Quién es? Según 2 Timoteo capítulo 2, versículo 26, es Satanás. Satanás nos viene a dar a entender o a inyectar, ¿verdad?, este temor en nosotros. Pero el cristiano, hermano, no debe de tener temor. ¿Saben por qué? Romanos capítulo 8, versículo 31. Note lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 31. Y lo leo, ¿verdad?, para que así lo podamos entender. Romanos capítulo 8, versículo 31 dice la palabra del Señor lo siguiente. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Entendemos esa frase? Si Dios, quien es el Todopoderoso, si Dios que es el omnisciente, el omnipresente, y le podemos nombrar todos los atributos que Dios, o que la Biblia nos presenta de Dios, si Dios es Dios, entonces, ¿a quién le debemos de temer? Pero existen cristianos que tienen temor. Hay cristianos que tienen temor de salir y sonar a las puertas. No, hermano, no, yo no puedo hacer eso. Yo mejor me quedo aquí, ¿verdad? Y le puedo hacer todo a los hermanos, pero ir a sonar puertas es un temor que tengo. Hay hermanos que tienen temor de pararse aquí en el púlpito, ¿verdad?, y hablar. El temor pone lazo. Y al poner lazo, entonces, va a debilitar la confianza que debemos de tener en Dios. Recuerden ustedes cuando el pueblo de Dios sale de Egipto y sale repelando, ¿verdad? Yo uso la palabra repelando, ¿verdad? Sale que no, que en Egipto que en Egipto esto, ¿verdad? Y luego se llegan ante el Mar Rojo. No, hombre, Moisés, nos has traído aquí para morir. Tuvieron temor. Y luego miraron los egipcios que venían con los carros allá, ¿verdad? Y no, hombre, Moisés, aquí vamos a morir todos. Pero les enseñó Dios que Él es más poderoso que los egipcios. Le partió el Mar Rojo y cruzaron en tierra seca. Note lo que dice Isaías capítulo 41 y versículo 10. Isaías capítulo 41 y versículo 10 dice la palabra de Dios lo siguiente. No temas. Le está hablando al pueblo de Dios en aquel entonces. No temas, porque yo, este es Jehová hablando, porque yo estoy contigo. Pero cuando estamos en un estado de temor, hermano, como estas palabras como que no resuenan en nuestra mente, no nos da sentido. La emoción del temor, ¿verdad?, es mucho más que lo que estamos escuchando. Porque yo estoy contigo. No desmayes. Porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te voy a sostener con la diestra de mi justicia. ¿Qué no entendemos de eso? ¿Qué no entendemos de eso? No es usted quien está o va a hacer lo que se necesita que hacer. Dios va a estar con usted. Note lo que dice Primera de Juan, capítulo 4 y versículo 4. Note lo que dice. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 4. Hijitos, vosotros sois de Dios. Y los habéis vencido. Porque mayor, pongan atención, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Entonces, ¿a quién le debemos temer? ¿Al hombre? ¡Ja! ¿Al diablo? ¡Ja! El mensaje de Apocalipsis es un mensaje en donde Dios nos viene a demostrar que en aquel entonces el imperio romano, tan grande como era, Dios se encargó de él. La primer bestia, que es el imperio romano, Dios se encargó de él. La segunda bestia, que es el emperador romano Domiciano, Dios se encargó de él. Y estas dos bestias eran influenciados ¿por quién? Por Satanás. Apocalipsis capítulo 13, versículo 4 y 5 dice que Satanás influenció a ambas bestias. Y cuando usted lee el capítulo 17, 18, 19 y 20, ya el 20 es el colmo de todo.
en donde nos está enseñando que Satanás ya fue atado. Ya, dice la gran ramera de la gran Babilonia, que es el imperio romano, ya fue destruido. El emperador fue destruido. Y el capítulo 19, Jesucristo se presenta como el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el victorioso, el jinete del caballo blanco. Entonces, como dice el americano, what's the problem? ¿Cuál es el problema? El problema es uno mismo, hermanos. En veces nos da ansias. Y esa es otra emoción, ¿verdad?, que viene a debilitar nuestra confianza. Pero nota lo que dice Filipenses capítulo 4 y versículo 6. En Filipenses capítulo 4 y versículo 6 dice la palabra del Señor: por nada estéis, ¿qué? Ansioso, afanoso, dice aquí. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y noten, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo. Cuando yo oro al Señor y le entrego toda mi ansiedad a Dios, todos mis afanes a Dios, ¿verdad? Entonces ya debo de tener paz. ¿Por qué? Porque ya Dios me ha escuchado. Dios ya conoce mis ansiedades. Dios ya conoce mis afanes. Entonces yo sé bien que Él se va a entender de ellos y va a arreglar. Entonces eso nos debe de dar paz a nuestra mente y corazón. Ahora, no sabemos cuándo Dios se va a encargar de eso, pero sé que se va a encargar. Porque tengo fe en Dios. Y eso es otra cosa que viene a debilitar la confianza en Dios. Nuestra fe. Si no tenemos una fe muerta, si tenemos una fe muerta, entonces tenemos un espíritu apagado. ¿Qué es lo que dice Santiago 2:26? Si no saben lo que dice, vamos a leerlo. Santiago capítulo 2 y versículo 26, note lo que dice la palabra de Dios. Santiago 2:26 dice: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, ponga atención, así también la fe sin obras está muerta. Si no tengo yo fe en Dios, entonces no voy a poder demostrar mis obras con confianza. Soy una persona muerta, un cristiano muerto, un zombie. Y no voy a producir nada para el Señor. Todo voy a mirar negativamente. Cuando algo se proyecta bueno, ¿verdad?, voy a estar en contra de eso. Porque no tengo fe. Yo no creo que Dios lo vaya a hacer. Hay ocasiones cuando los ancianos presentan proyectos muy buenos y sanos y pues que van a ser beneficio para la conciencia. Hermano, no tenemos dinero, no habrá. Oye, ¿dónde está tu fe? Ageo capítulo 2 versículo 8 dice: Dios, la plata es mía, el oro es mío. Es como decir, los billetes son míos, las monedas son mías. What's the problem? ¿Qué tal necesitas? La iglesia, hermanos, no debe de actuar como una organización que tiene escasez en eso, porque todo es de Dios. Amén. El problema no está en Dios, el problema está en nosotros. Que en ocasiones somos un poquito codiciosos. Pero hay suficiente, hay suficiente. Cuando Dios le pide al pueblo de Israel, ¿verdad?, suficiente donaciones para hacer el tabernáculo, ¿qué fue lo que Moisés tuvo que ir a hacer? Párenle, ya tenemos suficiente. ¿Y saben por qué esto es importante, hermanos? Habían salido de esclavos de Egipto. Un esclavo no tenía propiedad de nada. ¿Entendemos? Pero cuando estaban saliendo, Éxodo capítulo 12, los egipcios le estaban dando, ¿verdad? Por eso es importante esto. Porque fueron esclavos, gente que no tuvieron nada. Y de esa nada trajeron en abundancia para la construcción del templo, del tabernáculo. Por eso es importante. Solo que entonces, porque el tiempo ya, puedo seguir hablando, pero el tiempo ya, no quiero tener aquí más del tiempo del que necesitan que está.
Déjenme hacer un resumen de todo esto. Hemos leído en Hebreos capítulo 3, versículo 14, de que nosotros debemos de tener confianza, y esta confianza en Dios debe de ser firme hasta el fin de nuestra vida. Amén. Porque sirvemos a un Dios que es dueño de todo. Como dice Salmo 50, ¿verdad? Le dice Dios, si yo tuviera necesidad no te pidiera a ti, porque todo es mío. Todo es mío. Lo que nosotros tenemos, Dios no nos ha dado. Dios no tiene necesidad de pedirnos nada porque todo es de Él. Entonces, nuestra confianza debe de mantenerse hasta el fin porque todo es de Dios y Dios nos lo va a dar cuando nosotros no necesitemos. Pero la pregunta es, ¿tienes fe? ¿Tienes fe? ¿Aceptas eso? ¿Crees en eso? Y si no creemos, entonces por eso tenemos los problemas que tenemos. Por eso tenemos las necesidades que tenemos. Pero para la iglesia de Cristo no debe de haber ninguna necesidad. Porque la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios nos dice, I got your back. Yo tengo tus espaldas. Nada te va a faltar. En esta ocasión, hermanos, si acaso hay alguien entre nosotros, ¿verdad?, que sienta la necesidad de querer entregar su vida a Cristo Jesús. Hablamos al principio un poco, ¿verdad?, de lo que la Biblia enseña. De que si usted no está en Cristo Jesús, está en pecado. No porque yo lo diga, no porque yo lo crea, porque la Biblia lo dice. Está en pecado. Y el pecado es quien le está permitiendo una relación íntima con Dios, con el Padre. Y la única manera en cómo usted puede quitar el pecado de su vida es con la sangre de Cristo Jesús. Y la sangre de Cristo Jesús viene a tener relación con ella en las aguas del bautismo. Nota lo que dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 5, porque creo que este es un punto muy importante, ¿verdad?, para que entendamos esto. Apocalipsis capítulo 1, versículo 5 dice la palabra del Señor, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Este libro fue escrito en los 80s. ¿Me va a decir usted que los apóstoles mantuvieron un botecito ahí con la sangre de Cristo Jesús? No. La Biblia nos dice que cuando uno es bautizado, viene a tener contacto con la sangre de Cristo Jesús. Y ahí es donde sus pecados son quitados, son borrados. Y de esa manera es como quita usted los pecados. Y entonces ya cuando el pecado es quitado, dice la Biblia que viene a tener una relación con Dios. Son reconciliados. Y me dirá usted, hermano, ¿dónde dice en la Biblia? Qué bueno que me hace esa pregunta. Colosenses capítulo 1. En Colosenses capítulo 1, versículo 21, note lo que dice la palabra del Señor. Dice, y a vosotros también que eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, es decir, un pecador, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Ahí lo tiene. La pregunta es, ¿cómo? Por medio de la sangre de Cristo Jesús. Y si no ha hecho esto, le invitamos para que lo haga lo más pronto posible. Hermanos, si acaso usted se ha detenido para que la grandeza de Dios se manifieste en su vida, haciendo lo que el Señor le ha llamado, cumpliendo sus propósitos o visión, se tiene que arrepentir, hermanos. Porque está bajoestimando el poder de Dios en su vida. La grandeza del poder de Dios en su vida. Porque usted es hijo o hija de Dios, el Dios del cielo. Demuéstrelo. Porque Él quiere que sus hijos demuestren ese poder en su vida. Y si necesita hoy en esta noche que arreglar cuentas con Dios, le invitamos
Mientras nos ponemos de pie, entonamos un canto de invitación.